Empezamos con el examen de junio de 2025, con la pregunta número 2, y en esta pregunta número 2 tenemos dos apartados, el apartado 2.1 y el apartado 2.2. Vamos a hacer el apartado 2.1, en el que nos dice: en un sistema de procesamiento de imágenes se utiliza una matriz para transformar ciertos datos. La matriz depende del parámetro real alfa, y es esta matriz de aquí. Fijaros que tenemos una matriz de 3×3 y sí que es verdad que tenemos por aquí el parámetro alfa, depende de ese parámetro alfa. Vamos a ver qué nos pide en el siguiente apartado. En este apartado 2.1.1 nos dice: en uno de los procesos, para que el sistema funcione, se necesita que la matriz sea idempotente, es decir, que su cuadrado coincida con ella, es decir, a al cuadrado sea igual a. Obtener los valores de alfa que permitan funcionar este proceso. Fijaros que lo que tenemos que hacer es igualar la matriz a al cuadrado a, es decir, la matriz a al cuadrado es simplemente el producto de a por a. Una vez tengamos esa matriz al cuadrado, lo que vamos a hacer es igualarla a la matriz a, y de ahí obtendremos un sistema de ecuaciones a partir del cual podemos calcular el alfa. Vamos a calcular al cuadrado, simplemente multiplicar a por a. Fijaros que vamos a tener que hacer el producto de dos matrices 3×3. En este caso no hay problema a la hora de hacer el producto, al tratarse de matrices cuadradas se va a poder multiplicar. Pero acordaros que para que se pueda realizar el producto de dos matrices siempre es necesario que el número de columnas de la primera coincida con el número de filas de la segunda. Y el resultado tendrá un tamaño igual al número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. ¿Vale? En este caso, al ser dos matrices cuadradas 3×3, pues se va a poner multiplicar y el resultado también nos va a dar una 3×3. Acordaros que a la hora de multiplicar siempre hacemos este movimiento fila por columna, ¿vale? En este caso pues voy a multiplicar primera fila por primera columna, en este caso sería el primer elemento por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, ¿vale? Sumaríamos esos tres números y tendríamos el elemento que está en la posición 1, 1, y así sucesivamente. Vamos a ver cómo lo haríamos. Pues fijaros, me coloco en la primera fila y multiplico por la primera columna, o sea, 1 por 1 más alfa por 0 más 0 por 0. Y tendríamos ese primer elemento de la primera fila. Continuamos en la primera fila y ahora por la segunda columna sería 1 por alfa más alfa por alfa más 0 por 0. ¿Vale? Tendríamos este elemento de aquí. Continuamos en la primera fila, pero ahora por la tercera columna. 1 por 0 más alfa por 0 más 0 por 1 menos alfa. Y tendríamos este elemento de aquí. Para los elementos de la segunda fila, nos bajaríamos a la segunda fila, multiplicamos segunda fila por primera columna, del mismo modo, y tendríamos este elemento de aquí, segunda por segunda, tendríamos este de aquí, segunda por tercera, este de aquí. Y para la tercera ya nos bajaríamos a la tercera fila por primera columna, este de aquí, este por la segunda, este de aquí, y tercera por tercera, este de aquí, y así sucesivamente. Aquí pues cuidado con los signos, etc. Haríamos estos cálculos y al final obtendríamos una matriz de 3×3, ¿vale? Tendríamos esa matriz a al cuadrado. Fijaros que aquí lo único pues tener mucho cuidado pues con los cálculos, ¿vale? Entonces, una vez tenemos la matriz al cuadrado, lo que vamos a hacer es igualarla a la matriz A. Tenemos aquí nuestra matriz A al cuadrado que le hemos igualado a la matriz A, y lo que vamos a hacer es ahora obtener una serie de ecuaciones que nos va a permitir obtener A. ¿Cómo vamos a obtener estas ecuaciones? Simplemente lo que vamos a hacer es igualar los elementos que están en las mismas posiciones. Podéis fijar en las ecuaciones y la primera que obtendríamos sería 1 es igual a 1. En realidad eso no sería una ecuación, simplemente nos serviría para comprobar que todo lo tenemos bien calculado. La siguiente, pues ponemos la posición 1, 2 sería alfa más alfa al cuadrado es igual a ¿qué? A alfa. De ahí sí que obtenemos una ecuación, la primera ecuación. 0 es igual a 0, simplemente nos sirve para comprobar que está todo correcto. 0 es igual a 0, fijaros que está correcto. Lo que no tendría sentido es que me dirá 0 es igual a 1. Eso no tiene sentido. Ahí tendríamos que repasar los cálculos, ¿vale? Siguiente, alfa al cuadrado es igual a alfa. La siguiente, 0 es igual a 0. La siguiente, 0 es igual a 0 y 0 es igual a 0. Y ya por último sería el cuadrado de 1 menos alfa es igual a 1 menos alfa.
obtendríamos la tercera ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver. Vamos a resolver cada una de esas ecuaciones. La primera ecuación es esta de aquí. Y fijaros que vamos a resolver esta primera ecuación. Fijaros que tenemos aquí alfa y alfa, ambos lados de la igualdad. Por tanto, este alfa y ese alfa se pueden tachar. De otra manera, esto pasa restando, entonces también se nos iría. Y nos va a quedar alfa al cuadrado igual a 0. ¿Vale? Alfa al cuadrado es igual a 0, por tanto, alfa será igual a ¿qué? Quitamos el cuadrado, aplicamos raíz. Alfa es igual a la raíz de 0. La raíz de 0 es 0. Ya tenemos ese valor de alfa. Vamos a comprobar que en las demás ecuaciones también nos da ese alfa igual a 0. La solución se tiene que cumplir en todas las ecuaciones, es decir, ese valor alfa igual a 0 me tiene que aparecer en todas las ecuaciones para que sea válido, ¿vale? Resolvemos la segunda ecuación, alfa al cuadrado es igual a alfa, y fijaros que es una ecuación de segundo grado incompleta. Entonces lo que vamos a hacer es pasar ese alfa a este lado, a la izquierda, y igualamos a 0, nos quedaría esta ecuación de aquí. Acordaos que es una ecuación de segundo grado incompleta en la que nos falta el término independiente, por tanto, para resolverla lo que hacemos es sacar factor común alfa. Al sacar factor común alfa, saco de aquí alfa y saco de aquí alfa, me quedaría alfa, y para este me quedaría menos 1, alfa multiplicado por alfa menos 1 igual a 0. Y acordaos que para resolver esto, si esto me da igual a 0, ¿qué significa? Pues o bien el primer elemento del producto es igual a 0 y al multiplicar me ha dado 0, esa sería una de las soluciones, o bien el segundo término es el que es igual a 0 y por tanto multiplicar me ha dado igual a 0. Entonces obtengo la segunda solución. La primera solución directamente es alfa igual a 0 y la segunda solución sería a partir de resolver alfa menos 1 igual a 0, que nos daría pues igual a 1. ¿Vale? Resolveríamos de ahí. Despejar nos daría alfa igual a 1. Fijaros que por el momento la solución válida es la que se repite en todas las ecuaciones. Sí que es verdad que aquí me ha dado alfa igual a 1, pero aquí no me había aparecido. Por tanto, la válida es la de alfa igual a 0, que también se cumplía aquí. Nos vamos a la tercera ecuación, ¿vale? Vamos a desarrollar esa identidad notable. Fijaros que tenéis aquí una identidad notable. Vamos a hacer el desarrollo. Sería el primero al cuadrado, más el doble primero por segundo, más el último al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado es 1. Más el doble del primero por el segundo sería 2 por 1, 2 menos alfa, me quedaría menos 2 alfa. Y luego el último término al cuadrado sería menos alfa al cuadrado, pues menos por menos más, y alfa por alfa, alfa al cuadrado, es decir, más alfa al cuadrado. ¿Igual a qué? A 1 menos 1. Entonces, de aquí pues lo que vamos a hacer es resolver, fijaros que aquí tenemos 1 y 1 que se nos iría, y este alfa pasaría al otro lado sumando de manera que menos 2 alfa más alfa me quedaría pues más alfa. Reorganizando la ecuación, al final me queda alfa al cuadrado menos alfa igual a 0. Pero fijaros que en realidad esta ecuación es la misma que teníamos la segunda. Entonces ya la tengo resuelta, ya sabemos que nos da alfa igual a 0 y alfa igual a 1. Por tanto, fijaros que aunque no me ha dado alfa igual a 1, la única solución que se repite en las tres ecuaciones es alfa igual a 0. Y por tanto, la solución a este apartado sería el valor que cumple todas las ecuaciones es alfa igual a 0 y por tanto el valor que permite el funcionamiento del proceso. ¿Vale? Y nos iríamos al siguiente apartado. En este apartado 2.1.2 lo que nos pide es, en otro proceso diferente, se necesita utilizar la matriz inversa de A, obtener los valores de alfa para los cuales existe la inversa y calcular esta inversa en función de alfa. Para que la matriz tenga inversa, lo primero que tenemos que hacer es el determinante de la matriz, porque si ese determinante es igual a 0, no tendría inversa. En este caso lo que nos interesa es que ese determinante sea distinto de 0. Así que vamos a calcular esos valores de alfa para los cuales el determinante sea distinto de 0. Nos vamos a calcular el determinante de la matriz y fijaros que tendríamos este determinante de aquí y vamos a resolverlo por la regla de Sara. Acordaros que lo que hacíamos era multiplicar la diagonal principal, 1 por alfa y 1 menos alfa, eso nos da alfa por 1 menos alfa. El siguiente término sería 0 por 0 y por 0, ¿vale? Que eso nos da 0. El siguiente término sería 0 por alfa y por 0 también nos da 0. Y luego empezamos a multiplicar los términos que nos daban negativos, que era esta diagonal de aquí, ¿vale? 0 por alfa y por 0 nos da 0, por tanto sería menos 0, que es 0. Menos 0 por 0 y por 1 también nos da 0. Y luego
menos 1 menos alfa por alfa y por 0, que también nos da 0. De manera que al final el determinante nos queda alfa por 1 menos alfa. Lo que nos interesa es que esto sea distinto de 0. Por tanto, vamos a ver para qué valores eso me da distinto de 0. Fijaros que tendría esta ecuación de aquí, quiero que sea distinto de 0, por tanto, para que eso sea distinto de 0, alfa tendrá que ser distinto de 0, de manera que al multiplicar no me dé 0, ¿vale? Por tanto, alfa distinto de 0, y o alfa menos 1 que sea distinto de 0. Y haríamos esa ecuación, alfa menos 1 distinto de 0, despejamos y me daría que alfa tiene que ser distinto de 1. Fijaros que es cierto, si alfa es 0, pues al multiplicar no me daría 0, o si alfa es igual a 1, 1 menos 1 me daría 0 y por tanto el producto también me quedaría 0. Por tanto, los valores para los cuales la matriz tiene inversa van a ser alfa distinto de 0 y alfa distinto de 1. Esto también lo podéis resolver igualando a 0 y luego acordaros que pondréis el distinto, ¿vale? Igualando a 0, resuelvo los dos valores para los cuales el determinante me da igual a 0 y luego digo, si me interesa que sea distinto de 0, por tanto distinto a este valor y distinto a este valor, y siempre justificando por qué hacemos las cosas. Ya tenemos esos valores para los cuales la matriz tiene inversa, lo siguiente que vamos a hacer es el cálculo de la matriz inversa. Fijaros que para lo siguiente que tendríamos que hacer sería el adjunto de la matriz. Para calcular el adjunto de la matriz, pues fijaros, al ser una matriz de 3 por 3, os va a salir un adjunto bastante grande. Fijaros que lo que hacíamos era, para el término del adjunto de la matriz A, nos colocamos en el término 1, 1 y lo que hacíamos era tachar la columna correspondiente y su fila correspondiente. Y esto que nos quedaba aquí, esto es un menor, ¿vale? Nos quedamos con el determinante de este menor. ¿Vale? Quedamos aquí. Al ser una posición par, pues se quedaría con el signo correspondiente. No tendríamos que poner aquí ningún signo, se quedaría con, ¿vale? Sería simplemente este determinante. Es una posición par porque es la posición 1, 1, 1 más 1 es 2. La siguiente posición sería esta de aquí. Tacho la columna y tacho la fila y ¿qué me queda? Pues el menor que me queda es 0, 0 y 0, 1 menos alfa. Hacemos el determinante de ese menor, pero al tratarse de una posición impar, porque es la 1, 2, 1 más 2 es 3, tenemos que ponerle ese signo negativo. Ahora bien, como ahora ya sabemos que este es par, este es impar, el siguiente va a ser par, lo pondríamos con positivo, impar, lo ponemos ese negativo, par positivo, impar negativo, par, impar y par, ¿vale? En este caso, sabiendo los dos primeros, simplemente luego es ir alternando, ¿vale? Entonces, y seguiríamos así con todos. Fijaros que para calcular este de aquí, pues me pongo en la posición 1, 3, tacho la columna y tacho su fila correspondiente, me queda este menor, pues sería colocar ahí el determinante de ese menor. Y así, sucesivamente también me coloco aquí, tacho la fila y tacho la columna, me quedaría alfa 0 y 0, 1 menos alfa. Fijaros. Y como es una posición impar, porque esa es la posición 2, 1, 2 más 1 es 3, pues le pondríamos el signo negativo. Pero os he dicho que con que sepamos que este es par, impar, par, pues ya podemos poner los signos de manera alternada, ¿vale? Y nos coincida pues eso con las posiciones impares con negativo, las posiciones pares con ese signo que positivo no se le cambia el signo. Lo siguiente que haríamos, claro, esto es la matriz adjunta de A, pero tenemos que resolver estos determinantes, ¿vale? De esos menores que nos han salido al tachar la fila y la columna correspondiente a esa posición y a poner los signos correspondientes también. Vamos a resolver esos determinantes y fijaros que aquí, pues, ¿qué nos daría? Pues sería alfa por 1 menos alfa menos 0 por 0 es 0, me quedaría esto de aquí. Este de aquí sería, como tenemos una columna que es todo ceros, no sería necesario calcularlo. Ya sabemos que cuando dentro de un determinante tenemos una columna o una fila que son todos ceros, aquí también tenemos una fila y también tenemos una columna, este determinante directamente es cero, entonces directamente cero. Lo mismo ocurre con este, tenemos una columna y una fila que son de todo cero, con que solo hubiera una columna que fueran ceros o una fila solo ceros, pues ya nos daba cero, ¿vale? Es una de las propiedades de los determinantes, así que cero. Este de aquí sería alfa por 1 menos alfa, ¿vale? Menos 0 por 0 es 0, pero luego delante tengo el signo negativo, entonces me quedaría menos alfa por paréntesis 1 menos alfa. Me quedaría esto de aquí, ¿vale? Este de aquí, pues 1 por 1 menos alfa menos 0,
¿vale? Este por este menos este por este. 1 por 1 menos alfa, me quedaría 1 menos alfa, menos 0, pues 1 menos alfa. Aquí tenemos una fila que son todos ceros, pues este me daría 0. Aquí tengo una columna que son todos ceros, me da 0. Este tengo una columna y también una fila que son ceros, ya sabemos que ese determinante me da 0, no hace falta resolverlo. Y este de aquí pues sería 1 por alfa, alfa menos alfa por 0 es 0, pues me quedaría alfa. Ya tenemos esa matriz adjunta. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues calcular la traspuesta de esa matriz adjunta. Simplemente la traspuesta lo que tenemos que hacer es, pues lo que es fila lo vamos a pasar a columna, ¿vale? Entonces, fijaros, esta fila pasa a columna, esta fila pasa a la siguiente columna y esta fila pasa a la siguiente columna. Es decir, la primera fila se convierte en la primera columna, la segunda fila se convierte en la segunda columna y la tercera fila se convierte en la tercera columna. Ya casi tenemos calculada nuestra matriz inversa, ahora únicamente lo que tendríamos que hacer es dividir, fijaros la fórmula, cada uno de los elementos de la matriz adjunta que le hemos traspuesto, la matriz traspuesta de la adjunta, ¿vale? Tenemos que dividir cada uno de sus elementos por el valor determinante, es decir, por este valor de aquí que nos había dado. Así que el último paso pues sería calcular esa matriz inversa que nos daría pues esta matriz adjunta traspuesta multiplicada, en realidad cuando dividimos es como multiplicar por 1 partido ese valor del determinante, ¿vale? Entonces cada uno de esos elementos pues vamos a dividirlo por esto de aquí. Entonces fijaros que nos quedaría alfa por 1 menos alfa dividido entre alfa por 1 menos alfa nos quedaría 1, ¿vale? Aquí menos alfa por 1 menos alfa dividido entre alfa por 1 menos alfa se nos va, pero nos quedaría este menos, que es menos 1. 0 dividido entre lo que sea siempre es 0. Aquí ocurriría lo mismo, también nos daría 0. Aquí 1 menos alfa dividido entre alfa por 1 menos alfa, pues el 1 menos alfa y el 1 menos alfa se me iría y me quedaría 1 partido alfa. 0 partido lo que sea siempre es 0. Aquí también nos quedaría 0. Aquí nos quedaría 0 y aquí sería alfa dividido entre alfa por 1 menos alfa. El alfa y el alfa se nos va y se nos quedaría pues 1 partido 1 menos alfa. Y ya tendríamos esa matriz inversa calculada en función de alfa, ¿vale? Fijaros que en este caso ha sido un poquito más difícil de lo normal porque sí que es verdad que hemos estado arrastrando ese alfa, pero bueno, también hemos tenido muchos ceros que nos han facilitado los cálculos. Nos vamos al siguiente apartado